Trazado con el tema de las respuestas por TikTok, que me mandan varias preguntas interesantes y raras, por cierto. Me han preguntado hasta qué tipo de energía o de espíritus mueven los evangélicos. Miren hasta dónde. Es interesante, si uno se pone a pensar, es interesante. Pero hoy voy a limitarme solamente a responder una. Dado que pasó el día de ayer la famosa data de africano y me preguntan de africanos en la Umbanda y cuál es el tema, si africano o baiano, vamos a dar claridad a esto. Quiero antes abrir un mini paréntesis. Cuando yo, si algo tenemos los que somos literatos, nos dedicamos a la literatura, al estudio, a la escritura y un montón de cosas, es que somos bastante histéricos con el lenguaje, con la forma de expresión y la utilización o la elección de ciertas palabras para armar una oración. Entonces, cuando yo digo una palabra, aunque suene fuerte, yo la estoy eligiendo esa palabra, ¿sí? En este caso, la palabra invento. Cuando hablo de invento, no lo hablo desde la forma peyorativa como discriminando o diciendo, ay, este es una persona que inventa estupideces. No completen la oración. Cuando hablo invento, todo es un invento. La energía eléctrica, la fibra óptica, el internet, todo es un invento. Y obviamente ha sido de mucho provecho, ¿no? Así que cuando hablamos de africanos en la Umbanda, tenemos que entender que no es algo que está en el origen de la Umbanda. En la Umbanda blanca, justamente, cuando aparece la Umbanda blanca, aparece como un desprendimiento por una cuestión social y política. Ya lo he explicado muchas veces y lo doy con lujos de detalles y la bibliografía correspondiente en los seminarios. Pero digo, si me escuchás por primera vez, te hago un repaso rapidísimo. La Umbanda aparece como un desprendimiento de los cultos de matrices afro y puntualmente como un desprendimiento y levantando la bandera de no solamente el emblanquecimiento, porque me escuchan a mí, repiten como loros, entonces estaría buenísimo que si me escuchan que por lo menos confirmen. Por eso doy autores y bibliografías, y entonces cada uno va sacando su propia razonamiento, conclusión al respecto. Porque si no pasamos a que yo soy un chamullero, digo estupidez, entonces ustedes van y copian y repiten. No, tenemos que cortar con esa cadena, ¿sí? Entonces digo, como un desprendimiento, sí, de las matrices afros, puntualmente, pero también levantando el mensaje, al menos en lo que respecta a Río de Janeiro y la sociedad contemporánea, ¿sí? Del siglo XX, primera mitad del siglo XX puntualmente, del desprenderse de ese sentido del sacrificio animal. Si algo tiene la Umbanda es que no sacrifica animales. Esa es casi la base que nace. Es decir, Umbanda, sí, la práctica espiritista para la caridad. Y también junto a eso, el no utilizar el sacrificio animal. Sin cuestionarlo, sin decir que es malo o es bueno, pero sí desprendiéndose de la utilización de la inmolación o del sacrificio animal. Sí, la Umbanda no sacrifica animales. Obviamente todos sabemos que aparece otro tipo de Umbanda que inventa. Por eso digo que no hablo de forma peyorativa, pero las cosas hay que decirlas con las palabras exactas para que no se preste la confusión. Inventa una Umbanda. Allá por los años 70, en la década del 70, se inventa una Umbanda en donde se cruza. Cuando se habla de la famosa Umbanda cruzada, no se habla de la palabra cruzada con la semántica o el sentido de Umbanda mezclada, sino de cruzada con sangre, ¿sí? Una Umbanda a la que de alguna forma se recupera o se quiere mover la base de la creación o del origen del culto de Umbanda y se trae este sentido de el ayoró, la sangre, ¿sí? Entonces se inventa esa Umbanda en donde toma algo que no está en el fundamento original de origen de la Umbanda, ¿sí? La Umbanda no sacrifica animales, pero la Umbanda inventada en los años 70 por esa May tan nombrada, trae el sacrificio animal, trae el modo de culto de otra religión de matriz afro, como el batuque, originaria también del Brasil. Entonces se inventa un culto en donde se le dice Umbanda, pero cruzada. No,
vendría a ser como una antítesis del Paisiello, ¿no? Stamay se puso como a la altura del Paisiello y hizo una umbanda paralela, mal llamada vertiente o línea, no, para nada. Se inventa una metodología de culto. ¿Por qué se inventa una metodología o un culto nuevo en esa época? Porque se altera la base. La base de la umbanda es no al sacrificio animal. Entonces, si vos haces una umbanda que no es umbanda, porque traes un montón de formas de cultuar, obligaciones y un montón de cuestiones que son de otra religión y de otro culto, como el batuque, y encima traes el Ayoró, es decir, cambiaste toda la base del culto umbanda, entonces lo que vos tenés no es umbanda cruzada, es un culto, ponele el nombre que a vos te parezca. ¿Se entiende más o menos? Entonces, cuando se altera la base, ahí sí se genera otro tipo de culto, en los cuales entran los africanos. Claro que cuando se hacen todas estas cuestiones, y en la década que se hizo, y quién lo hizo, y bueno, no lo podemos resucitar ni nos podemos comunicar mediante la mediunidad, ¿no? Traerla y preguntarle ciertas cosas. Pero hubiese sido bueno que se defina la idea de africano en América. La idea de africano en América es utópica, ¿se entiende? Porque muchos tienen en la cabeza que los africanos cuando vinieron de esclavos al Brasil, entonces si los afrodescendientes creen que son africanos. No, no son africanos, son mestizos americanos. El afro, cuando llega la primera generación, vamos a divagar un poco, la primera generación que llegan los barcos y pisa América, una de las cosas más duras, de hecho hay un cuento maravilloso de Liliana Bodoc que aborda esto, una de las cosas más duras que le generó la esclavitud y el comercio de esclavos al africano es justamente el arrancar de su vida toda su historia, su tierra, su linaje, su familia, su ancestralidad. Ha muerto todo eso y lo han depositado en una tierra y en un continente ajeno o de forma obligada. Y ahí automáticamente se tuvieron que mezclar. ¿Para qué? Para sobrevivir, gente. Para hacerse lugar en la sociedad. Entonces ya la primer generación de los esclavos ya fueron casi mestizos y obligados a mezclarse. ¿Se entiende más o menos el concepto? Entonces la idea de africano en el Brasil o en un culto brasilero es romántica, no tiene nada que ver con la realidad. Si hablamos de Bahía, ahí ya tiene más sustento, porque incluso cuando se habla de los mulatos en Bahía, como por ejemplo el ejército de Sabino, se está hablando de mestizos, y cuando se habla de mulatos se habla también de mestizos. ¿Afrodescendiente con qué? Con europeo, italiano, noruego, ¿se está entendiendo? Entonces, africano, la umbanda no, porque la umbanda toma espíritus que de alguna manera son regionales y llegan en el Brasil. Y con el tema de María Padilla, por ejemplo, como reina europea, es buenísimo saber el fundamento por el cual María Padilla se presenta en los terreiros de umbanda. Que eso ameritaría otro video. Pero se entiende más o menos. Entonces, en la umbanda no hay inmolación animal. En la umbanda no hay africano. En la umbanda no hay Eyubará, está Orishá Eyu y Eyu entidad. Punto. Ese es el origen y la línea de la umbanda. Después hay ciertas modificaciones propias de la característica del culto que le dan los dirigentes. El culto que hago yo con la umbanda, sin mover los fundamentos y el origen, tiene mis características, y así sucesivamente. Algunos hacen caboclo solamente, otros hacen pretovelo y caboclo, y otros abordan la totalidad de la umbanda. Pero eso no tiene nada que ver con alterar las bases y crear un culto paralelo llamándolo umbanda cruzada, pintada, amarilla, color roja, etcétera, etcétera. Se entendió clarita las cosas, ¿sí? Ahora, ¿es mala la umbanda cruzada? ¿Es buena? No, qué sé yo, eso lo tienen que decir los que cultúan esa religión, ¿se entiende? Pero la umbanda africano, no. En la umbanda Eyubará, no. En la umbanda sacrificio animal o cruzamiento con sangre, no. No confundan a la gente porque no está el origen. A ustedes que les gusta mucho de los que andan dando vuelta ahí los fundamentos, bueno, estos son los fundamentos. ¿Quieren bibliografía? Tendría que hacer otro video, pero si la quieren me avisan y se la ponemos enseguida.